El Señor continúa con la famosa expresión yo soy. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Yo soy. Ya saben qué significa en el Evangelio de San Juan yo soy. ¿Qué significa? Hasta que no me digan no sigo. Esto, como así que cada domingo les digo algo y cada domingo se les olvida. ¿Qué significa la palabra yo soy? Es Dios, ¿no? O sea, es la esencia de Dios, ¿no? El ser por excelencia, yo soy. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, la semana pasada, el buen pastor, ya se van acordando, y esta semana yo soy la verdadera vid. Entonces, está haciendo unas comparaciones para que entendamos la esencia de Dios, ¿no? Y hoy se nos presenta como eso, como la verdadera vid, y el Padre es el viñador. Es decir, Él es la planta, ¿sí? Él es el tronco de esa planta de donde brotan las ramas que somos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que permanecer, dice Él, unidos a Él, unidos a Jesucristo. Pero hay algo curioso que dice hoy la palabra de Dios. Dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay alguna vid falsa por ahí. Debe haber algún árbol, algún tronco de esos a los que nos apegamos y bebemos una savia que no nos da vida. Cuando nos unimos a Jesús, Él nos transmite esa savia que es la vida eterna, ¿sí? Y la vida buena. En cambio, si uno se apega a otro árbol, pues puede ser que resulte que lo que va recibiendo va a ser pura contaminación y muerte. Pasa muy seguido, por ejemplo, con los vicios. El que se apega, por ejemplo, al alcoholismo, es una persona que le parece que lleva una buena vida, pero en realidad esa savia que está tomando de ese vicio, pues no lo lleva a nada, realmente lo va destruyendo poco a poco, lo va dañando. Cualquier vicio, ya sea el alcoholismo, la drogadicción, cualquier vicio que nosotros tengamos nos lleva a la destrucción. Por eso es bueno entender que hay una vid verdadera y hay otras que se hacen pasar por la vid verdadera, esa fuente de la felicidad que no es felicidad, y que tenemos que identificar para saber a quién nos vamos a unir. Y nos unimos es a Jesús. Ahora dice, el Padre es el viñador y Él hace lo siguiente: al sarmiento que no da fruto, a la rama que no da fruto, Él la arranca. O sea, no solamente hay que permanecer unidos a Jesús, para esperar todo de Jesús, para esperar todo de Dios sin dar nada. Eso sería como ser parásitos, ¿sí? Sí saben cómo son las plantas parásitas, ¿verdad? Se agarran de una planta buena y ahí consumen el alimento que la otra planta produce, pero esa plantita parásita no produce ningún fruto. Entonces nosotros no somos como parásitos del cuerpo de Cristo. Es como la apéndice. ¿Sí saben cuál es la apéndice, cierto? Que cuando se llena esa bolsita que no sirve para nada, ¿sí? Ahí sí nos enferma y nos toca que nos la quiten. Sería triste que uno aspirara a ser la apéndice del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, solo recibir y no dar. Entonces, una primera cosa es que sí hay que permanecer en Dios, pero no de una manera pasiva, sino de una manera activa. Entonces, sería un dolor grande que nos arranquen de la presencia de Dios, que Él mismo nos arranque de sí mismo y que luego, dice, nos tire y nos sequemos y nos quemen. Esa es la imagen del infierno, ¿no? Ese sería el dolor más grande. Pero
es inevitable en el que va por el mal camino. Ahora, otro dolor que es inevitable para el que va en el buen camino, porque a veces pensamos que si vamos en el camino de Dios nada nos va a pasar, que Dios nos protege absolutamente de todo y nos coloca ahí como en una burbujita y no nos pasa nada, y por eso a veces perdemos la fe, porque cuando algo pasa decimos Dios no me protegió. Pero hay un dolor que sí Él permite y es por nuestro bien, y es la poda. Dice, el sarmiento que no da fruto lo arranca, pero el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y podar el árbol pues no debe ser muy agradable para el pobre árbol. Le están quitando pedazos de su cuerpo, eso es podar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ser podados por Dios, a ser purificados por Dios, a que Él nos quite todo aquello que nos aleja de Él, todo aquello que nos daña. Y a veces es tan fuerte el apego que tenemos a eso que nos daña, que nos duele que nos lo quiten como si realmente nos estuvieran quitando una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero en realidad es algo que sobra, es algo que no nos pertenece. Y el Señor quiere que nosotros permitamos que Él nos pode, que Él nos purifique, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que buscar estar unidos a Dios, estar unidos activamente, es decir, siendo buenos cristianos, haciendo obras de misericordia. No es ese asunto medio protestante que dice que solo la fe salva. Son ambas. Dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces tenemos que equilibrar nuestra vida entre la fe y las obras para que nosotros también podamos dar frutos para la salvación de otros. Y pues también a la medida que vamos avanzando en ese camino, pues el Señor nos va purificando. A veces es dolorosa la purificación, pero necesaria para que demos frutos y frutos en abundancia. Yo creo que es eso, básicamente quedarnos con la idea de permanecer en Dios, de permanecer de una manera activa y de que nunca se nos olvide esas palabras que el Señor dice, porque sin mí nada pueden hacer, ¿sí? Sin mí nada pueden hacer. Cada vez que ustedes tengan esa tentación de no ir a misa, ¿sí? Porque tienen muchas cosas que hacer, o porque tienen que descansar, o porque ya están cansados de venir a la Santa Misa. ¿Por qué tendría uno que venir cada 8 días? Cada vez que usted tenga esa tentación, acuérdese de esta palabra: mejor vaya a misa, porque sin Dios nada podemos hacer. ¿De qué nos sirve nosotros intentar hacer muchas cosas en nuestra vida si no las hacemos con Dios? Con Dios todo, sin Dios nada. Lo hemos dicho muchas veces, con Dios lo podemos hacer todo, sin Dios nada podemos hacer, nos dice hoy la palabra de Dios. Si permanecen en mí y mis palabras permanecerán en ustedes, viene lo bonito, pidan. El Señor quiere que nosotros nos alimentemos de Él. Pidan y lo que quieran y se les concederá. Ahora, ¿quieren glorificar a Dios? La gloria de Dios consiste en que den muchos frutos y se manifiesten como discípulos míos. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos buenos discípulos de Él y que demos abundantes frutos.